Hay una propuesta que se ha planteado esta mañana, esta tarde en la Asamblea Nacional, que señala que 2 horas pueden ser o que deben ser libres para festejar cumpleaños de hijos y el aniversario de bodas. Esta es una iniciativa que se ha planteado por parte del movimiento Creo, que se difundió a través de una rueda de prensa la mañana de hoy en la Asamblea Nacional. Y hay otro hecho noticioso con el que vamos a arrancar la entrevista de esta tarde. Se trata de lo siguiente: Comisión pide 5 días de prórroga para entregar informes sobre juicio político a Diana Atamaint. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, informó este 23 de enero que solicitará una prórroga de 5 días para entregar un informe sobre el pedido de juicio político contra la titular del CNE, Diana Atamaint. Se encuentra con nosotros en la cabina central de la emisora el doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, gracias Luis por estar aquí en la cabina de la emisora, y hay algunos temas que queremos tratar. Uno sin duda es el que acabamos de poner en consideración de la audiencia, el juicio político a Diana Atamaint. ¿Qué opinan ustedes? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, un gusto enorme estar contigo de vuelta, Andy. Bueno, opino yo, ciertamente el consejero Pita tiene su propia opinión, deberá tener su propia opinión, tiene su propia opinión, yo no puedo tomarme su palabra, pero te puedo decir que el hecho de que la comisión haya pedido 5 días adicionales te habla de varias cosas. Siempre lo hago como analista de varios juicios que he mirado. Lo primero es que la documentación debe ser procesada, y esto es importante, es decir, hay abundante documentación que ha sido planteada por las partes y eso implica que haya procesamiento, y eso me parece un acto serio de la comisión, haber pedido este pedido de aplazamiento para que se pueda procesar esta información. Segundo, yo creo que hay una necesidad de reposo en parte de los legisladores para que asuman los pedidos y la presión de la opinión pública. Los legisladores no son jueces políticos y consiguientemente deben tomar en cuenta la visión que la opinión pública tiene respecto a los actos que intervienen. Pero muchos de ellos se mantienen permanentemente en reposo. Lo que habría que pedirles es una reflexión respecto a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, yo hablo por mí, yo cuando reposo puedo reflexionar, si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo sé que hay unas gentes que no pueden hacer ni caminar y comer chicle. Sí, pero en este caso yo creo que es muy, muy probable de que vayan a hacerlo así, ¿no es verdad? Y yo creo que todo esto también da lugar a que conversen entre ellos. Yo creo que es importante para que tomen a cargo la hondura de lo que implica para este rato reconstruir una institución que ha sido destruida, y que no es gratuita esta oportunidad que se abre para el país, el de poder reconstruir esta institución, darle fuerza a una institución rectora en el proceso democrático, entender que es posible y que es necesario por la nación, por los ciudadanos, por los ecuatorianos, proceder a una reconstrucción institucional, como si nosotros. Pero Luis, lo que pasa es que esto supera estos afanes de institucionalizar y de lograr un Estado, una república organizada. Eso pasa por eso. Son los afanes, son los intereses. Entonces, claro, podremos hacer los llamados que sean, pero probablemente muchas de estas cosas no se deciden en la Asamblea, sino en otros escenarios. Yo creo que tienes todas las razones, ese es un tema. Todo haber planteado como eje de discusión el decir es que un partido quiere tomarse el CNE y eso es lo que está detrás de esto, implica algo más dramático. Es que hay otro partido que se ha tomado el CNE o que hay otro que está agarrado y que no quiere soltarlo, entonces que disputa a dentelladas y puñetes como si fuera en la barra de la esquina, como han sido ciertamente algunas de las intervenciones que se han hecho en las últimas horas, como que estás deteniendo. Y esta es una forma, yo ya desde el lado más académico, menos político inmediato, yo creo que en Ecuador, después de la experiencia autoritaria, nos ha quedado una nueva forma de oligarquía, que es la oligarquía que controla instituciones. Esa es la práctica de 14 años,
el control de la institución sustituye el control de la tierra. El viejo oligarca. El hacendado tradicional. Más bien es este sistema nuevo. Es esta la forma moderna de la oligarquía, ¿no es cierto? No doy lugar a la institución como lugar de intercambio, de cristalización de acuerdos, sino la institución. Yo controlo la institución y de ese modo logro que ésta actúe a favor mío. No importa, es eso lo que yo quiero. Es eso lo que quiero y busco y trato. No sé. Me da la impresión de que eso nos muestra mucho de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Ahora uno podría leer desde la otra perspectiva para hacernos más distantes a las dificultades políticas que hemos hablado. Y es que tal vez no hubo los suficientes argumentos para el juicio político, Luis. No, hay muchos. Creo que los argumentos fueron excesivos. Yo te diría, inclusive, los 4 temas abrieron muchísimas cosas, porque si miras los 4 temas, tras cada uno de los temas, atado a cada uno de los temas, está un enjambre enorme de cuestiones básicas. Cuando tú planteas, por ejemplo, de que el principal instrumento, el tema tecnológico, ¿no es cierto?, el sistema informático, ha sido penetrado, puede haber sido penetrado por agentes externos que cambien resultados electorales, aunque sea una mesa. Claro. Ya ese rato te genera que la piedra central del aparato electoral es la confianza. Es la posibilidad de confianza, no es nada más que aquello que media. Yo vengo acá con confianza, acá porque sé que no vas a sacar una pistola y no vas a matar. Claro. ¿No es cierto? Yo sé que voy a conversar, de pronto converso muy agresivamente, muy agrestemente, claro, y tú me haces preguntas que yo no quiera, pero tú no me vas a sacar una pistola y me vas a matar. Ese es el principio de la confianza, digamos, ¿no es cierto? Hay una entrega de un mínimo común con el cual dialogas, con el cual se produce, un entendido con el cual nos sentamos a conversar. Sí, claro. Pero si en esa institución lo que hay es de pronto una absoluta transgresión, se roban votos, se entregan cosas, se contratan presidiarios, entonces estás hablando de otra cosa. Antes tenías un tribunal, ¿no es cierto?, en el que tenías un intercambio, hasta puñetes se dieron una vez en un tribunal, sí, una vez claro, puñetes, claro. Pero, ¿no es cierto?, había un elemento común finalmente en el que se centraba el diálogo, que era llegar a elecciones en las que finalmente tú tenías confianza de ganar o perder y que había un margen razonable. Siempre hubo este tema, pero no este enorme cauce, este mar que hay ahora de irrazonabilidad respecto a que aquí lo que hay es una zona oscura, mañosa, etcétera, que es lo que me encontré. Y ojo, yo no lo dije. Esto lo dijo Gustavo Vega. Cuando Gustavo se separa del Consejo Nacional Electoral, habla un día conmigo y yo le digo, pero ya has exagerado con esto de estoy sentado sobre un saco de alacranes, una olla de alacranes. Y me dijo, no te preocupes, ya vas a ver cómo te muerden. Metiéndote en las entrañas, como se decía. Luis, pero ahí hay un argumento que ella formula, y es que en algunas de estas decisiones o en algunos de estos casos que son cuestionados por el juicio, por el intento de juicio político, es el Consejo en su conjunto el responsable. Muy sencillo. Sobre este tipo de figuras retóricas aprendidas de publicistas y más, no vienen al caso de tragarlas, pero muy sencillo. Hay un conjunto de decisiones. En los plenos, el conjunto de cuerpos colegiados, no es el Congreso el que decide. Hay una mayoría y una minoría que cambia o no cambia, ¿no es cierto? Se compone. Todo cuerpo colegiado es eso. En el pleno de la Corte Suprema de Justicia ocurre eso. Claro. En el pleno del Consejo de Legislatura, sí, mayorías y minorías. Nosotros tenemos absolutamente mostrado qué votó la mayoría y qué votó la minoría. Y es muy sencillo. La mayoría siempre votó sin razonar todo. La minoría votó razonando en el otro lado. Esa es la diferencia. Entonces, esto de que digan que el Pleno y que el Consejo, es lo mismo que pasa con las reformas electorales. Y yo trabajé un conjunto de reformas y yo me siento muy orgulloso de que estas reformas, cabildeadas lograron una cosa importante de la versión final. Y que ahora digan, el Consejo Nacional Electoral tomando... ¿Y eso no es justo? Es que hubo dos propuestas. Las que la presidenta hizo y las que hice yo. No sé, esto no es un robo intelectual, ya no así. Es simplemente un acto de piratería menor. Por lo menos de falta de delicadeza. Entonces lo mismo decir, el pleno de elección, no. Por ejemplo, ahora me hacían notar que ayer se dijo que había consultas con los partidos políticos.
y me pasaron hoy día un listado que las consultas con partidos políticos son aquellas reuniones que yo realicé con los partidos políticos para conversar sobre varios temas. O sea, si nos vamos a adueñar de las buenas, también nos adueñemos de las malas. Ya está. Ya, ¿no es cierto? Claro. O sea, el tema no es adueñarse, hay un sentido. O sea, no utilices eso contra mí, claro. Torpe, ¿no es cierto? Pero es cosas, yo creo que este rato la pretensión es llevarlo esto a una pelea de esquina, y algún consejero que decía fajémonos en las esquinas, al otro que decía, ¿no es cierto? Es cosas, son parte del folclore de la impotencia para poder trabajar. Yo tengo este rato absoluta descanso, porque ya se terminó mi muestra ante el país de que esto fue, más aún yo ya llevé al Congreso y les dije, señores, este es mi informe de gestión, tómenlo, véanlo, hagan con ello lo que ustedes quieran. ¿Quieren enjuiciarme? Enjuícienme, pero no me enjuicien sobre lo que yo he denunciado, enjuícienme sobre alguna otra cosita. Bueno, frente a esto que ha ocurrido entonces, claro, habrá que esperar el informe de la comisión y todo, pero hace pensar que se va a salvar Diana Tamaint. No lo sé. ¿Tú no estás muy seguro de eso? No, yo creo que, mira, yo creo que el informe de la comisión es ya un principio de condena. Bueno, pero hay que esperar que se lo haga. Yo creo que vamos al informe de la comisión, ¿cierto? Cuando termine el informe de la comisión, veremos qué es lo que dice la comisión, ¿no es cierto? Qué es lo que admite la comisión, qué no admite. Yo, no tengo por qué dudar de principio de los legisladores. De pronto no estoy de acuerdo, pero por lo menos sentémonos a pensar de que aquello va a tener objetividad, ¿no es cierto? Y luego de eso viene el pleno, que es otra instancia con otra dinámica, incluso política, en la que tendrán otras características. Y hay un tercero que es el más importante, yo creo que es la opinión pública. ¿Tú crees que va a resistir un consejo electoral conformado de este modo, habiendo destruido el proceso electoral? ¿Va a resistir ser el gobernador de las elecciones? Pero ¿y cómo se hace para que revisar esa posición que tiene la opinión pública, digamos, frente, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, ha hecho muchísimo ahora. Yo te diría, nunca he visto tal aglomeración de caricaturas, artículos editoriales, noticias. Nunca he visto tal aglomeración de posiciones espontáneamente generadas desde la opinión pública hacia los medios de comunicación. Y yo debo decirte que al margen de lo que hagan los legisladores, yo tengo una buena opinión de lo que ha ocurrido con las reformas electorales. Me han criticado por decirlo, pero al contrario, yo creo que hay veces que uno debe reconocer con absoluta frontalidad. Yo conversé con 40 legisladores. Fui a verlos uno por uno, a conversar, algunas veces a comer, otras veces a desayunar, otras veces simplemente a conversar con los asesores. Vinieron mis asesores, vino a veces otra gente que invitaban. Y gasté 3 semanas bien gastadas, ¿no es cierto? Me mudé a vivir en el Congreso. Y saqué una opinión distinta de la que yo tenía antes. Una opinión que tiene que ver, primero, yo no sé que son los mejores legisladores del mundo comparados con, no me interesa, o comparados con qué, eso no interesa, pero creo que los ecuatorianos a veces no gastamos este tiempo tan bueno que es el de conversar, que es el de trabajar, que es el de lograr intercambiar. Muchos de ellos no votaron por lo que yo les había pedido, pero algunos de ellos, yo te diría una buena parte de ellos, tomó artículos y los convirtió en suyos, los puso en su lenguaje, los puso en su comprensión y los defendió. Es que tiene que haber, sin duda, unos niveles de aceptación, de claridad, de inteligencia, de esfuerzo, en fin. Pero viene un legislador y plantea 2 horas libres para festejar los cumpleaños de los hijos y el aniversario de bodas, y dices, ¿entonces qué? Sí, claro. Yo le diría después a ese legislador, le digo que antes llegue, ¿no es cierto?, tal vez valga la pena sentarse y ver aquello que ocurre en la legislación mundial sobre el apoyo masculino a los procesos de maternidad, ¿no es cierto? Yo no digo que en 6 meses al hombre que cuide la guagua, pero sí tal vez esas mismas horas que está pensadas de este modo, las piense una forma de apoyo a las mujeres en el cuidado, tanto de los hijos como eventualmente de las terceras. Yo estoy a punto de entrar a tercera edad, entonces estoy pensando que alguien me... Pero imagínate, yo tengo que retirarme este rato, mi querido Luis, porque tengo el cumpleaños de mi hijo. Eso sería, digamos... No, pues no cabe, yo tengo que... Ya llego luego y festejamos. Además no es el tema central del país, no es un tema de debate para ponerlo al país en estas cosas. Sí, yo recuerdo esto mucho cuando hubo una de las más torpes discusiones que tuvo la izquierda latinoamericana, mundial, española realmente,
fue cuando hubo, a propósito de la gripe que hay ahora, Sí, sí. y las vacunas para la gripe, una de las discusiones más largas que yo recuerdo hace casi 30 años o 35 años, de la izquierda española fue la vacuna de la gripe que había sido recién descubierta. Era una vacuna totalmente capitalista, porque esa vacuna, en la medida en que no te dejaba resfriarte, te restaba horas de descanso. Es una de las barbaridades que yo he escuchado. Si uno escucha, pero claro, en términos de una cierta comprensión de la economía política ortodoxa, claro, le estás quitando, le estás obligando a que haya más extensión de la produciendo y que son, produciendo claro. y produce ganancia, y cómo es posible que no se enferme si el cuerpo le dice que se enferme Pero y qué vaya. curioso cómo son esas cosas, ¿no? Pero claro, así era como funcionaba este tipo de razonamiento primario. En esto yo creo que hay una buena intención, pero hay que causar las buenas intenciones por los buenos caminos. Sin duda. Ok, volvamos al tema electoral. Entonces, finalmente, ahora ya se allanó la Asamblea a las reformas electorales y tú, como me dijiste en algún momento, estás satisfecho, crees que son buenas. Yo Pero creo el que tema las distrital fue motivo de un debate final con los prefectos de las provincias que tienen distritos. A ver, todo proceso electoral es proceso. Nunca es un proceso completo, nunca se logra todo lo que se plantea, nunca se consigue todo. Y claramente en el cambio de fórmula, si el cambio de fórmula, opera cuando tienes circunscripciones más grandes. Opera bien cuando hay circunscripciones grandes. No opera bien cuando las circunscripciones son chicas. Y Ecuador es un país de circunscripciones chicas, porque tiene provincias pequeñas, tiene 21 provincias pequeñas, y incluso las circunscripciones de provincias grandes ya son casi como una provincia. Guayas, las circunscripciones de Guayas es más grande que Azuay, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que pasa es de que un rato el país dará un paso más en ese sentido, un momento, porque ahora ya dio uno extraordinariamente importante. El más importante de todas las reformas se lo dio, y claro, hay veces que no se lo descubre bien, que es el tema de pasar del voto disperso en fracciones de voto a tener un voto unificado. Eso es, primero recuperas la unidad del voto de los ecuatorianos. Tú ya vales un voto, él vale un voto, yo ya valgo un voto. Porque antes valíamos las 3/4 partes de voto que yo me daba, claro, o las 5 que tú tomabas y las 2 que él tomaba. Y esto matemáticamente lo que hacía era que ni tu voto, ni tuyo, ni mío valían lo mismo. Entonces yo creo que al margen de todo eso es un paso muy importante. Es un paso importante porque los partidos se verán reforzados. Los partidos volverán a tener, con todas las mañoserías que hay en los partidos, y eso ya corresponde a cómo los militantes de los partidos y la opinión pública los condiciona, se verán obligados a proceder con mayor coherencia ideológica. ¿Pero y qué tiene que ver la distritalización, digamos, con el fortalecimiento de los partidos? No, te estoy diciendo es de que al margen del tema de la distritalización, que es un tema que va a seguir su curso, que un rato va a encontrar, ¿cierto?, para que funcione mejor el sistema proporcional. Ya. Lo que no funciona el rato que estamos con partidos, con distritos pequeños, no funciona el sistema proporcional. Funciona una suerte de sistema mayoritario escondido. ¿Qué pasa? Tú conoces Santo Domingo, yo sé que conoces Santo Domingo. ¿Qué pasa en Santo Domingo? ¿Quiénes entran? No entran las minorías. Siempre van a entrar una o dos primeras mayorías. Claro. Nunca va a entrar la minoría. Y eso pasa en todas las 21 provincias del Ecuador. Y eso pasa en los distritos grandes. ¿Por qué? Porque el sistema no te permite, si es que no tienes un sistema que te permita alcanzar las minorías. Entonces, un rato eso va a alcanzar, pero mientras tanto los partidos van fortaleciéndose, porque los partidos lo que más finalmente les va a permitirse expresar son un sistema proporcional. Es decir, esta construcción la lista es una construcción de representatividad. Si tú pones primero a ti, y luego a la chica de allá, y luego a ti, tú has construido una ecuación de representatividad. Tú le has dicho, esta es la forma que quiero que represente al Ecuador. Y esta forma, para que entra por la vía proporcional. No entra porque los tres se expongan como candidatos individuales. No, más bien la proporción de lo que el conjunto, digamos. Este conjunto. Esto es lo que está todavía en saldo. Sí. Pero ya sería el primer paso. Ya está. Y el primer paso es, sí, ciertamente, que bueno, los partidos comienzan a volver a funcionar, porque lo que hicieron es destruir el sistema de partidos cuando te pusieron la posibilidad de que las parroquias, los cantones, las regiones, cada cual ponga sus propias candidaturas y hagan sus propias organizaciones. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero lo mínimo que había que hacer en medio de la destrucción que se opera en el CNE era tratar de lograr que al menos haya mínimas condiciones para poder. Por ejemplo, me siento yo muy contento de que fue muy criticado el que salió una norma y no salió otra las que propuse. Esta norma del estímulo económico a las alianzas salió. Y fue muy criticada, ¿cómo es posible? Salió.
no había otra fórmula de O estimular. sea, los aportes de campaña que da el sector público, el Estado, Sí, ahora para las alianzas, ¿qué? lo que pasa ahora es de que antes en el sistema que tenemos ahora, en el reglamento que tenemos ahora, cuando dos partidos se juntan, tú y yo nos juntamos, en lugar de juntar nuestros recursos, Mi aporte y tu aporte, ¿no es cierto? ya. Vale uno, Claro. el tuyo o el mío, no Ah, vale dos. Ahora, se corrigió eso. no, se deja ahí, pero se dice, si tú y yo nos juntamos, tendrás un plus de aporte económico. Es decir, Es un estímulo, es un estímulo menor. sin duda. Podía haber otros estímulos. Yo propuse, por ejemplo, que hubiese la posibilidad de juntar los dos esfuerzos electorales en dos capacidades electorales y medios de comunicación. No salió. Yo pensé que se refería a eso, Pero pero no pudimos, qué pena. No llegamos, qué pena, ¿no es cierto? Si pensamos esto otro. No se llegó a una cosa que es esto de la reposición de los gastos electorales que hay en algunos países. No se llegó. Qué pena, no se llegó. Pero sí se logró, ¿no es cierto?, el que haya un menor grado de aventurerismo con algunas decisiones. No se llegó, en lo que más se llegó es en el tema de financiamiento electoral. Ahora hay que esperar de que en medio de estos vestigios de consejo electoral que quedan, no dañen la reglamentación. Porque ¿Y a quién le toca hacer la reglamentación? Al Consejo. al Consejo y a la mayoría. Ah, A la mayoría le toca, entonces es de ella la que va a hacer. Yo supongo, yo hasta ahora espero que si yo propusiese algo, no por ser minoritario no me lo voten a un costado, como ha pasado con el informe de Arroz Verde, por ejemplo. ¿Recuerda tú? Sí, claro. Desde los informes de Arroz Verde se hizo lo que se hizo, que es una... No lo hicieron contra mí, lo hicieron a favor de. claro. O sea, no hicieron contra mí, lo hicieron A favor de, para proteger aquí. para proteger, ¿no es cierto? Entonces, pero ese tipo de cosas, ahora viene la reglamentación, todo lo que se ha avanzado vale cero, si es que la reglamentación... Sí, pues ahí pueden echar a perder todo. Todo. Claro. Todo. Entonces, todo eso yo creo que es una oportunidad de que la opinión pública esté presente, a que mire, a que se acerque, al margen de cualquier resultado que salga. Ya el hecho de que ante el país se diga, señores, miren cómo está esto, miren cómo ha terminado esto. Que me digan que soy machista, que soy un malo y un perverso. Qué pena. No lo soy, pero ¿qué importa? ¿No es cierto? No lo soy, ¿qué importa? Que soy violento porque no acepto la victimización de una mujer. Nada. ¿Qué mujer con cierto porte intelectual, personal y social se victimiza para poder hacer política? No, eso no cabe. Luis, después de este periodo que ha pasado, ¿tú tienes temor de que las elecciones no sean transparentes? Dependerá de la capacidad de observación social, porque si hay algo que ha pasado, yo creo que esto es eso, más la observación internacional. Si algo pasó, llamémosle de positivo, es que la investigación que la OEA hace en Bolivia nos permite a los ecuatorianos decir, estos son los 10 temas que compartimos entre Bolivia y Ecuador, y ellos los conocen plenamente. Ya están trabajando sobre cuáles son los 10 puntos que entre Ecuador y Bolivia hay cosas en común, y se puede evitar esta transnacionalización de la estafa, llamémoslo así. Porque los sistemas suelen ser parecidos, ¿no es cierto? Quiero recoger así lo que ha dicho el señor Mafla. El otro día hicimos un primer intento al margen de este intento de parar con puntales lo destruido que está la institución. Hicimos un seminario junto con mi consejería para ver qué implicaciones tenía reglamentarias las reformas, al margen de que ya estén apuntadas por el presidente. Y ahí invitamos a todo el mundo, incluyendo al señor Mafla, que yo respeto intelectualmente al margen de lo que es el jefe de tecnología. Sí. Y él tuvo una expresión que a mí me pareció extremadamente sólida sobre lo que pasa en el Consejo Electoral. Le preguntaron desde el público cómo preservar tecnológicamente, en preparación y más. Y él respondió, transcribo el sentido, ¿no es verdad? Respondió, miren, yo creo que antes que preparación en el Consejo Nacional Electoral falta que podamos medir moralmente cómo son los funcionarios. Y dijo algo terrible. Dijo, yo para admitir a un funcionario en el Consejo Nacional Electoral no le tomaría una prueba de suficiencia, le tomaría una prueba de moralidad. Lo primero que vería es cuántos puntos tiene la licencia. Claro. Yo me quedé absolutamente asustado. Lo decía quien ha estado mirando esto de cerca. Me quedé absolutamente asustado. O sea, no lo decía yo, no lo decía una persona de mi equipo, lo decía del otro lado. Y él decía, hasta la broma que surgió del público fue, ya no puedo ser funcionario del sistema porque tengo 23 puntos menos. Pero claro, lo que él te decía es el punto básico, que el corazón
que organiza una institución no está funcionando, ha fracasado, y ese corazón es la moralidad. Es lo que decía él, no lo decía Así yo. es. Luis, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido el consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto. Juicio a la presidenta del CNE, Diana Tamait, y las reformas al sistema electoral.